¿Qué tal? ¿Cómo andamos, chicos? En este video vamos a explicar la función módulo o valor absoluto utilizando GeoGebra. ¿Cómo vamos a graficar la función módulo o valor absoluto? Vamos a escribir A, B larga, S, y fíjense que les aparece la opción. Eso es las siglas para escribir valor absoluto y ponemos X. Y apretamos Enter. Fíjense que lo que están viendo ahí es la función valor absoluto. Analicémosla. La genérica, o sea, la función valor absoluto general es esta. Tiene como dominio, o sea, todos los puntos que puedo poner en la función son todos los reales. Lo que sí, analicen esto. Desde el menos infinito hasta el 0 es decreciente. Y desde el 0 hacia el más infinito es creciente. La imagen de esta función, de esta sobre todo la que estoy nombrando ahora, es desde más infinito hasta el 0. Digo esto ¿por qué? Porque son los análisis elementales que tenemos que hacer de una función. El conjunto de positividad de esta función son todos los reales positivos. Ahora, ¿qué pasa cuando a esta función nosotros la empezamos a modificar? Por ejemplo, la función valor absoluto puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha si nosotros adentro del paréntesis ponemos o un número positivo o un número negativo. Por ejemplo, mira, yo pongo más 5 y pongo Enter. ¿Y hacia dónde se desplazó la función? Hacia la izquierda. ¿Qué significa? Que cuando yo adentro del valor absoluto tengo un número positivo, en este caso más 5, pero podría haber puesto, qué sé yo, más 3. Siempre desde el 0 se desplaza hacia la izquierda. Sería contra el sentido natural que nos hace pensar que va hacia la derecha. O sea, si es positivo adentro el número, se desplaza hacia la izquierda. Y si es negativo, se desplaza hacia la derecha. Fíjense, yo pongo menos 3. Y se fue hacia la derecha. Pongo menos 6 y se desplaza hacia la derecha. Bien, esto con respecto a los desplazamientos laterales hacia la derecha o hacia la izquierda. Volvemos a la inicial. ¿Qué pasa si el número que está restando o sumando está afuera del valor absoluto? Por ejemplo, ponemos más 5, sube, ponemos menos 5, baja, y ahí ya la función cambia. Ahí el análisis ya es distinto. El dominio sigue siendo el mismo, pero ya la imagen cambia, ya el conjunto de positividad y negatividad cambia. O sea, son análisis que tenemos que hacer. Entonces, cuando nosotros tenemos la función valor absoluto y dice afuera del valor absoluto más 5 o más el número que sea o menos, la función sube o baja dependiendo del signo que tiene afuera del valor absoluto. Ahora, una cosa importante. ¿Qué pasa si adentro del valor absoluto hay una multiplicación? O sea, si está 2 por X, por ejemplo, 2, ahí está. Miren una cosa, lo que pasa es que esa B corta se empieza a afinar, lo podemos decir así, en términos vulgares. Si yo pongo 6, se hace cada vez más finita. Si yo pongo 9, cada vez más finita. Ahora, ¿qué pasa si hago lo contrario? O sea, si en vez de multiplicar por un número cada vez más grande, lo multiplico por un número cada vez más chico. O sea, estamos hablando de una fracción. O lo que podríamos hacer es pensar ¿qué pasa si yo divido eso? Si al X lo divido por 2, por ejemplo. Se ensancha. En vez de hacerse cada vez más fina, se hace cada vez más ancha. Si en vez de dividido 2, pongo lo que a ustedes se les ocurra. Dividido, no sé, 9, como había puesto antes. Cada vez más ancha. ¿Sí? Entonces, fíjense el repaso que hicimos. Si adentro del paréntesis se suma o se resta, se desplaza hacia la izquierda o hacia la derecha respectivamente. Si es suma, izquierda, y si es resta, derecha. Ahora, si hay un valor positivo o negativo afuera del valor absoluto, sube o baja.
Y si adentro nosotros tenemos una multiplicación respecto al valor absoluto de la x, o sea 2 por x se hace cada vez más fina, y si hay una división se hace cada vez más ancha. Este es un análisis general. Vamos a poner un ejemplo de cómo graficar una función con todos estos detalles. Vamos a suponer que nosotros tenemos un detalle más. Si nosotros tenemos a la función valor absoluto, pero multiplicada afuera por un número negativo, fíjense que lo que pasa es que se invierte el sentido de los brazos de la función. Y además también se hace más angosta. Si lo tengo multiplicado por un menos 2, se hace angosta, pero mira hacia abajo. Si en vez de tener menos 2 hubiese tenido menos 8, se hace cada vez más angosta, pero los brazos miran hacia abajo. Volvemos al original. Distinto sería si yo tengo adentro del valor absoluto un menos 2 por x. ¿Por qué? Porque se angosta nada más. ¿Por qué no pasa que se da vuelta? Porque el signo negativo está adentro del valor absoluto. Y todo lo que está negativo adentro del valor absoluto invierte el signo. Entonces, teniendo en cuenta esa última consideración, vamos a graficar la siguiente función. Ponemos menos 2 por, y hacemos el valor absoluto de x menos 4, y afuera ponemos más 3. Fíjense, el valor absoluto, ahí lo podemos ver bien, y de paso hacemos este análisis. Menos 2 por el valor absoluto de x menos 4 más 3. Análisis que vamos a hacer respecto a esto. Miren, yo les había dicho que la función original, si tiene un menos 4, se desplaza 4 hacia la derecha. Esto es verdad, se desplazó 4 hacia la derecha. Después, si dice más 3, sube 3, o sea, es verdad. Y ahora, si hay un número negativo afuera y encima está multiplicando, se hace más fina y los brazos miran hacia abajo. Exactamente. Todo esto es correcto. Otra cuestión que podemos analizar, el dominio de esta función que estamos viendo acá son todos los reales. La imagen es desde menos infinito hasta el 3. El conjunto de negatividad es desde menos infinito hasta 2,5 y desde 5,5 hacia más infinito. Eso es el conjunto de negatividad. Y el conjunto de positividad es desde 2,5, es el intervalo de 2,5 a 5,5. También podemos decir que es creciente desde menos infinito hasta 4 y es decreciente desde 4 hacia más infinito. Ese es todo el análisis que podemos hacer respecto a esta función. Espero que les haya servido para analizar y entender el tema de función con valor absoluto. Es interesante analizarlo con GeoGebra porque nos permite rápidamente graficar, volver para atrás e interpretar un gráfico sin tener que hacerlo y no perder el tiempo, pero sin tener que estar usando ese tiempo en el gráfico manual. Un abrazo grande, cuídense. Cualquier cosa me dejan un comentario, no hay ningún problema. Y estamos en contacto. Chau, chau.